Hola a todos. Eh, es jueves 2 de noviembre y ayer y hoy son esas fechas que se han establecido para pues que hagamos una recordación de nuestros muertos, de nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros y que esto pues ha tenido distintas interpretaciones y hay pues no es un gran debate, pero sí una controversia respecto a qué tan sincrético es el resultado de esta conmemoración que hacemos en México respecto al Día de Muertos. Eh, Al parecer, esto de conmemorar a los muertos tiene ya mucho tiempo, ¿no? Y en la Edad Media, en Roma, un papa que por ahí, pues, de eso yo no me llama mucho la atención, pero bueno, para el caso, pues sé que había de la Roma imperial había un gran panteón profano, pagano, y que se decidió que se debería ser algo en el cual se consagrara a María, la Virgen, ¿no? Entonces, se, eso, que creo que era Agripa, ahora se llama el templo, la parroquia, no sé, de Santa María la Redonda, porque estaba así como edificado sobre una explanada circular que era parte, pues digamos, de, de las, del rostro de ciudad que era la Roma imperial. Y por eso nosotros tenemos aquí una colonia que se llama Santa María la Redonda. Yo sí sé que existe, pero hay una también Santa María la Ribera, así que yo me hago bolas. Pero bueno, el hecho es que se hablaba de pues, tener una festividad, o no festividad, porque se oye más así como de fiesta de muertos, no. Una conmemoración para la gente que ya se había adelantado, como decimos, ¿no? Y resultó que se hacía en mayo, pero en mayo no eran buenas fechas, ¿eh? No eran buenas fechas porque era tiempo de siembra, no de cosecha. Y que entonces por eso se trasladó a noviembre. Cuando los españoles llegan aquí, pues los, los que ya estaban aquí, las civilizaciones prehispánicas, tenían su propia ocasión para conmemorar también y ofrendar alguna, algún tributo de, pues de melancolía, de nostalgia por la ausencia de los muertos. Yo supongo que esto en todas las civilizaciones ha habido o existe este asunto de conmemorar la ausencia de nuestros seres queridos. Y entonces por eso se pensó que en noviembre era una buena fecha y lo hacemos nosotros. Y nosotros en esta fecha pues hacemos o hacíamos, porque cada vez se hace menos, aunque afortunadamente permanece en grandes lugares, en poblaciones, tanto las pequeñas y alejadas como en poblaciones grandes como la Ciudad de México, en donde hay edificios y hay recintos, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, donde se ofrenda el altar de muertos. El altar de muertos que es en esta visión que también tiene, pues hay pues una cierta esencia de todas estas civilizaciones de eh, milenarias, antes inclusive de lo que llaman tiempos bíblicos, en donde pues hay que esperar la resurrección, ¿no? La resurrección que es como una parte del rito católico, ¿no? Y de los fundamentos, ¿no? Pero más bien el retorno. Y creo que en el caso del altar de muertos, para nosotros es eso, ofrendar y poner una serie de cosas que las tenemos, las hemos visto, pero a lo mejor no las tenemos como claras y ya no tanto el significado, sino qué son, qué es. Entonces,
Me ha tocado a mí en las escuelas, he dado clases en universidades y en bachilleratos, en donde pues la dirección dice, pues hay que hacer un altar de muertos. Y los preparan con distintos temas dirigidos a distintas personas, pero bueno, están el pan, la sal, las frutas, el agua, el papel picado, hay comida, comida que pudiera ser del gusto de la persona a quien se está ofrendando este altar, y vino en el supuesto de personas mayores, ¿verdad? Y la flor es la flor de cempasúchil. Y así era, digamos, como que lo que se planteaba en nuestro México. No soy ni antropólogo ni arqueólogo, ¿eh? Pero bueno, hay conciencia de esto y hay lugares donde uno puede documentarse para emitir una opinión. Y yo, no siendo un especialista, he sido siempre un curioso de las cosas y me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta investigar. Porque eso es una manera de construir un bagaje cultural que en un momento dado permite percibir o interpretar los acontecimientos y tener pues un alto grado de certeza al emitir una opinión. Ya. Y entonces, pero llegan los cirios, las velas, con el rito medieval que venía de Europa. Y entonces por eso nosotros también ahora en las ofrendas hay velas y para nosotros era el copal, yo supongo, ¿no? El copal. Ahora en algunas pues, se prenden unas varitas de incienso pues para crear... ¿Qué fin se persigue ahí? Bueno, pues decirles que estás todavía entre nosotros y que aquí estamos nosotros recordándote y extrañándote. La gente dice, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, pues eso no, todavía no lo sabemos, ¿no? Lo que yo digo es que es más bien qué pasa después de la vida. Porque cuando, cuando uno muere es que ya dejó de vivir y entonces ya se cumplió un ciclo de la vida. Del otro lado de la puerta no sabemos qué hay. Pero esa es la muerte. La muerte. Y de este lado, la vida. La vida termina y empieza la muerte. La muerte tiene un principio, tiene un final. La muerte a su vez también tendrá otra etapa para ir a otro espacio, a otra dimensión. No lo sabemos. Y yo sé meterme en terrenos que luego a mí esta la noche me asustan. No voy a hablar de eso. Pero eh, yo he escrito teatro y en mi teatro siempre está la muerte. Alguien me dice, ¿por qué estás tan obsesionado con la muerte? Y también tus personajes son como muy eróticos. Digo, pues, Eros y Tánatos, ¿no? Pues, la vida y la muerte como un ingrediente básico, no indispensable, pero sí muy importante de la creación artística. Y entonces, pues yo he escrito muchas obras donde, pues, mis protagonistas fallecen, mueren. Y en 1998 escribí una obra de teatro que obtuvo un premio de dramaturgia muy importante. Y la obra fue publicada, se estrenó con gran festejo en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Y luego la obra cumplió por varias ciudades del país y siempre tuvo mucho éxito. Y recuerdo que algunas ocasiones, al término de la función, pues uno termina su trabajo y se va uno al camerino, pues, a cambiarse, a comentar algo, a tomar un vaso de agua, pues a prepararse básicamente para abandonar el camerino, ir a cenar al hotel, si tienen otra función mañana, pues aquí regresamos, si no, pues hay que llevarnos ya nuestras cosas, ¿por qué? Porque ya mañana salimos hacia otra ciudad, ¿no?
Y pues entonces vámonos. Pero a veces al salir al vestíbulo se encuentra con algunas personas que, oigan, muchas gracias, que fíjense qué, el autógrafo, si les dieron algo, el autógrafo, ¿no? Y si no les dieron nada, pues un saludo, una plática. Eh, y algunas veces me dijeron, fíjese que murió mi padre. Ay, pues lo lamento. Y mientras yo estaba viendo su obra, me preguntaba si mi padre estaría viviendo una experiencia como la que usted representó dentro de su trabajo de actor. No sé, yo lo escribí así pensando que pudiera ser, pero pues es nada más una fantasía, es una obra de ficción dramática. Y otra vez una señora, mi esposo murió hace poco y me quedé pensando mientras estaba pasando la obra, si él habrá encontrado también esas oportunidades que a usted le dieron. Y pues la respuesta era la misma, ¿no? Bueno, esa obra se llama Balta. Inclusive, cosa que agradezco, mañana en el Teatro Morelos de Aguascalientes a las 8 de la noche se va a presentar Balta en una puesta en escena del maestro José Concepción allá en Aguascalientes. Me hablaron para solicitar la autorización para poder presentar la obra, que ya la habían presentado en otros pequeños foros alternativos, pero esta vez va a ser dentro de esta serie de actividades artístico-culturales relacionadas con estas fechas. Entonces, Balta con V, Balta. Y bueno, esa obra me planteaba esto. Me dicen, ¿de qué trata? Pues describe la muerte de un hombre y ese hombre aparece en un espacio así como irreconocible y está sentada una joven muy bella, guapa, vestida de negro, falda corta, así muy estilo moderno como las dark, así que con botines militares, así. Y resulta que es la muerte. Y en mi ficción dramática pongo que la muerte asume los rasgos, la fisonomía de la persona que fue el último pensamiento consciente en vida de la persona que fallece. Y como en el caso de esta obra, el último pensamiento que tiene el personaje central, que se llama Rodolfo, es Balta, una joven, y por eso la muerte aparece así. Y después la muerte ya le da oportunidades de hacer un viaje para ver, aclara culpas, maestro, y ofrece disculpas y si no, pues te vas a quedar todo ahí como si, como si en donde está la muerte viviendo fuera una especie de frontera o de garita, de aduana más bien. Tenías que pasar por una serie de... Bueno, así lo imaginé y creo que gustó mucho y esa obra resultó polisémica porque generó dos obras más que tenían una temática vinculante pero eran autónomas, ¿no? En Campo Azul y Exposición de Motivos. Eh, y en el 2020, eh, con motivo de la pandemia y que se cierran las actividades, pues dije, ahora sí que ¿qué hago? No tengo clases, no tengo que estar aquí encerrado, yo vivo solo y pues así como que voy a escribir, ¿qué me voy a escribir una idea? Y entonces tomé la obra de teatro Balta y casi contrario a la tradición, la convertí en una novela. Y la novela se llama 98.12.19, que es la fecha en la que muere este señor Rodolfo y que da ocasión a que la obra Balta inicie y que se encuentre con la muerte.
y la muerte resulta ser una chava atrabancada, medio irreverente, sensual, guapetona, coqueta, y entonces pues ya no les cuento más. Entonces, de una obra de teatro convertí una novela. Esa novela se publicó hace ya 2 años, 3 años. Está en amazon.com. Si ustedes quisieran leerla, se llama 98.12.19. Y lo que les puedo decir es que esa novela, la gente que la leyó me comentó que le gustó mucho la manera en que yo había eh, hecho la narración, el discurso narrativo, porque era mi primera incursión en la narrativa. Y, y di un formato diferente a la tradición de la novela o del cuento, porque tenía yo que reducir el tamaño de las páginas porque me atreví a mandarla a un concurso. No tuvo fortuna en el concurso, pero la obra se publicó, está en amazon.com, nada más, y busquen 98.12.19 de Rodrigo Solo. Es una portada negra con unos ojos muy bellos como imagen, y se cuenta la historia de esta muerte que concede oportunidades que la vida niega. Y eso es lo que hizo que algunas personas se acercaran a mí a decirme que si a sus parientes les habría podido ocurrir algo así, que la muerte les dijera, ¿tienes pendientes? ¿Quieres que los hablemos? ¿Quieres que los aclaremos? ¿Qué necesitas? Y la muerte le da facilidades, como en el caso de mi obra, para recrear los tiempos, las circunstancias, y que este hombre se encuentre con estos casos que son cuentas pendientes. Y entonces están basadas en hechos, pues sí tienen que ver con mi referencia de vida, ¿no? Los 3 casos, porque se habla de 3 mujeres ahí, en distinta etapa de mi vida, en distinta intensidad amorosa, en distinta efervescencia erótica, pasional, sensual, sexual. Y entonces, pues ya, es todo. Y cuando yo, como el día de hoy, pienso que de veras eh, nuestros muertos no se van, permanecen. Lo que pasa es que ya no podemos verlos y por eso a veces el corazón se nos hace así como, ¡ay! Porque ya no podemos volver a ver a nuestros seres queridos. Están en una foto, sí, ahí están. Están en un vídeo, sí, ahí los vemos y lo vemos que está riendo, nos conmovemos y nos vemos rodeados de amigos con otra fotografía. Los vemos, pero no están. Pero yo sé que permanecen, permanecen. Y bueno, es el ciclo de la vida, ¿no? ¿Duele? Puta, vaya que duele. Pero la muerte, sobre todo últimamente, está como que se le pasaron las cucharadas, ¿verdad? Porque está por todos lados presente, y en todos lados está, bueno, siempre ha sido así. Pero cuando hay catástrofes como la de Acapulco, o catástrofes, genocidios como el que está cometiendo Israel contra la franja de Gaza, ahí la muerte se aloca. Bueno, ya me voy. Cuídense. Nos vemos mañana. Les tengo una película realizada por uno de los directores de cine más importantes del siglo pasado, con varios premios, Óscares y todas esas cosas. Uno de los grandes, de los grandes. Mañana hablamos de eso. Mañana viernes, día de hablar de películas. Hoy, bueno, un saludo, cuídense mucho y estén en paz. Estén en paz.
Se cuidan, se portan bien, ya saben, ¿eh? Adiós.